Damos inicio a este quinto seminario internacional Prospectiva Global de las Relaciones Civiles y Militares en Democracia, con la conferencia magistral titulada Las Relaciones Civiles Militares en México, misma que será impartida por el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Citada conferencia estará moderada por el doctor Juan Carlos Amador Hernández y el maestro Ernesto Rincón Guarota, de los cuales me permito dar lectura una breve semblanza. El doctor Amador Hernández es doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, México. Ha sido director de la Oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Misión de Paz entre Venecia y Guatemala. Director general en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Consejero, secretario y prosecretario de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Y consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Por más de 20 años ha sido académico de diversas universidades y publicado libros y artículos especializados. El maestro Ernesto Rincón Guarota es general de grupo, piloto aviador de Estado Mayor y maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional. Se ha desempeñado como piloto e integrante del Sistema de Defensa Aérea Nacional por más de 30 años y desarrollado los estudios y capacitación que incluyen la carrera militar. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional que se imparte en este Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Antes de dar inicio con nuestra primera actividad, me permito informar a ustedes que al finalizar las participaciones de nuestros invitados, habrá un espacio destinado para las preguntas que resulten, pidiéndoles amablemente que las mismas sean formuladas de forma escrita y canalizadas por conducto del personal auxiliar, quien las entregará a los moderadores. Doctor Amador y maestro Rincón Guarota, les cedo la palabra. El auditorio queda a su disposición. Muchas gracias, muy buenos días a todos. La Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM, les da nuevamente la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Prospectiva Global de las Relaciones Civiles y Militares en Democracia. El día de hoy me acompaña en la moderación, como ya se ha dicho, el general del grupo piloto aviador Ernesto Rincón Guarota, quien actualmente es discente de nuestro doctorado en el instituto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos que nos acompañan en este relevante encuentro académico internacional y a todos los que nos están siguiendo vía remota a través de los distintos canales digitales en los que se encuentran transmitiendo el evento. La conferencia magistral estará a cargo de un distinguido invitado, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, señor. Efectivamente, en general, es un privilegio nuevamente contar con la participación en nuestro seminario internacional del señor rector, y para ello quisiera brevemente introducir el tema. El estudio de las relaciones civiles y militares requiere comprender cómo se organiza el poder de los estados democráticos y de qué manera se regula la interacción entre instituciones militares y autoridades civiles. El tema que hoy nos convoca requiere del análisis puntual desde distintas visiones, así que la conferencia magistral del doctor Leonardo Lomelí nos brindará aportes relevantes sobre la discusión del tema. Antes de continuar, debo señalar que, si el tiempo no lo permite, estarán disponibles formularios para que de manera escrita nos envíen sus preguntas. Bien, daremos paso a la conferencia magistral y para ello me permitiré leer una breve semblanza curricular del doctor Lomelí Vanegas. Es un distinguido economista e historiador, nacido en la Ciudad de México. Completó su licenciatura en Economía y sus estudios de maestría y doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo honores en todos sus exámenes. Su trayectoria como docente en la Facultad de Economía de la UNAM comenzó en 1994. Desde entonces, su dedicación a la enseñanza y la investigación ha sido constante y significativa, tanto académica como de tiempo completo, como miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política
miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Academia Mexicana de Ciencias. Como autor, ha escrito 5 libros, más de 50 capítulos y numerosos artículos en revistas indizadas. Destaca también su participación como coautor y coordinador en importantes publicaciones. Asimismo, ha sido consultor para diversos organismos nacionales e internacionales. En el ámbito institucional, fue director de la Facultad de Economía de la UNAM del 2010 al 2014 y del 2014 al 2015, y secretario general de la Universidad 2015 al 2023. Su influencia en comités académicos y gubernamentales ha impactado positivamente las políticas educativas y económicas del país. La Honorable Junta de Gobierno de la UNAM lo nombró rector de esta Casa de Estudios para el periodo 2023-2027, iniciando su gestión el 17 de noviembre del 2023. Bienvenido, rector. Puede usted dar inicio a su conferencia. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero comenzar por agradecer al general Rubén Darío Díaz Esparza, director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, por la invitación, al general doctor Rafael Paz del Campo, director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y por supuesto a todas y a todos ustedes por estar el día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí y poder participar en este 5º Seminario Internacional Prospectiva Global de las Relaciones Civiles y Militares en Democracia. Y bueno, el tema que yo escogí es un tema que conozco bien por el periodo que he estudiado más, que tiene que ver con la institucionalización de la política y del ejército después de la Revolución Mexicana. He titulado esta participación, democracia e institucionalización del papel del ejército en el proceso 1920-1946. Y precisamente escogí empezar con el año de 2020 porque es justo cuando llega al poder el general Álvaro Obregón, quien había sido una figura fundamental en la Revolución Mexicana. Fue un general invicto en sus campañas, primero contra el gobierno de Victoriano Huerta, posteriormente contra las fuerzas que apoyaron a la Convención de Generales Revolucionarios, en particular a las fuerzas del general Francisco Villa. Fue secretario de Guerra y Marina en el gobierno preconstitucional de Venustiano Carranza y asume la presidencia de la República en 1920. La tesis principal de toda la conferencia es que la institucionalización del ejército fue clave para la estabilidad política y el desarrollo del México posrevolucionario, no solamente en este periodo, sino a lo largo de todo el resto del siglo XX, en contraste con la inestabilidad que caracterizó a la mayor parte de los países de América Latina. La revolución dejó sin duda una situación compleja para el país. La lucha fue larga, estuvo dividida en varias etapas. Primero es la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz, que fue relativamente breve. Renuncia el presidente Díaz. La revolución empieza en noviembre de 1910, realmente cobra fuerza a fines de diciembre, principios de enero. Y en mayo, después de la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios, el presidente Díaz presenta su renuncia, se da una transición al presidente interino, el presidente León de la Barra, hay elecciones, gana la presidencia Francisco I. Madero, y bueno, el gobierno de Madero tiene que enfrentar varias rebeliones de revolucionarios insatisfechos y también de porfiristas, y finalmente cae
a consecuencia del golpe de Estado del general Victoriano Huerta, y ahí inicia la revolución ya en su fase más intensa, con el levantamiento en armas de don Venustiano Carranza, del Ejército Constitucionalista y otras fuerzas que se sublevan, como es el caso de los zapatistas en Morelos, y la revolución dura de marzo de 1913 a agosto de 1914, cuando se firman los tratados de Teoloyucan, se disuelve el que había sido el Ejército Federal. Entonces entran a la Ciudad de México las fuerzas constitucionalistas. Hay una división entre los vencedores, una parte apoya a Carranza, la otra apoya al gobierno, a los gobiernos surgidos de la Convención de Generales Revolucionarios. Se llevan a cabo batallas muy importantes, no solamente en el Bajío, que son las que protagonizan Obregón y Villa, sino también en otros frentes, como fue en el caso de la costa oriental de la costa del Golfo de México, la batalla de Lébano. Finalmente las fuerzas constitucionalistas triunfan y se convoca al constituyente de 1916 y 1917. Queda una situación inestable. ¿Por qué? Porque hay muchos jefes con mando de tropa en sus regiones pues, que no quieren que se desmovilicen sus fuerzas, que son además los que tienen el control de la recaudación fiscal. Entonces hay una situación que los primeros gobiernos tienen que enfrentar. El gobierno de Carranza en particular trata de normalizar la situación, pero todavía hay muchas fuerzas que no reconocen al nuevo gobierno. Están los zapatistas que rompieron con Carranza, están los villistas. Hay sublevaciones todavía de antiguos porfiristas como el sobrino del general Díaz, Félix Díaz. Hay porfiristas y huertistas que están exiliados en Estados Unidos y en Europa, que no reconocen ni al gobierno de Carranza ni a la Constitución. Entonces, pues no era fácil desmovilizar a los ejércitos revolucionarios, y sobre esos ejércitos había que crear el nuevo ejército, el ejército mexicano. Los jefes militares a veces eran políticos y negociantes, actuando como líderes semiautónomos con poderes en sus regiones, y el ejército se había consolidado como el árbitro final de la política nacional. Es en ese contexto cuando asume la presidencia el general Obregón. Él tenía la gran ventaja de que era el militar más respetado después de la revolución, que había sido secretario de Guerra y Marina, que conocía bien al ejército, que tenía toda la autoridad para iniciar un proceso de reforma e institucionalización. Él concebía la reorganización del ejército como la piedra angular del proceso de institucionalización. Nombra un primer secretario de guerra que dura muy poco, el general Benjamín Gil, que muere al poco tiempo. Su segundo secretario fue el general Enrique Estrada, y finalmente su tercer secretario va a ser el general Francisco Serrano. Buscó la reducción de efectivos, dando de baja un número considerable de generales, jefes oficiales y tropa, y aumentó las regiones militares de 20, pasaron a 35, para limitar el poder individual de los jefes de zona y para romper algunos cacicazgos que se habían creado en ciertas regiones del país. Sin embargo, va a enfrentar una rebelión fuerte hacia el final de su gobierno. Tuvo que ver con la forma en la que se definió su propia sucesión presidencial. El candidato que tenía el mayor apoyo era el apoyo del presidente, el general Plutarco Elías Calles, pero varios generales apoyaban la candidatura de un civil, de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta tenía fama de conciliador, pero también muchos consideraban que era un hombre mucho más fácil de manipular. Eso es lo que algunos creen que estuvo detrás del apoyo a de la Huerta, que había sido un buen presidente interino entre la caída de Carranza y la elección de Obregón. Duró 6 meses, avanzó en pacificar al país, pero que también había tenido resultados ambivalentes como secretario de Hacienda. De hecho, la renegociación de la deuda externa del país no había sido muy afortunada, porque sobreestimó la capacidad de pago de México y después teníamos problemas para pagar la deuda.
La rebelión que estalló en diciembre de 23 fue compleja porque más de la mitad del ejército apoyó la sublevación. Sin embargo, el general Obregón pues seguía siendo un gran militar y además aprovechó que hubo una falta de coordinación entre la sublevación que tuvo lugar en el oriente y el sureste del país con la de occidente y pudo derrotar en dos momentos distintos a ambas fuerzas que eran las más importantes, de tal suerte que en el primer trimestre del 24 prácticamente quedó conjurada la rebelión. Y Obregón apoyó, para esto fue importante el apoyo que tuvo de los efectivos que le fueron leales, varios de los generales que después van a brillar en los años 20 y 30 aquí logran sus ascensos. Tuvo también apoyo de otras fuerzas como los agraristas de Veracruz y de San Luis Potosí, del coronel Alberto Tejeda y del general Saturnino Cedillo, algunos batallones de obreros de la CROM, pero básicamente es la parte que le fue leal del ejército federal la que le ayuda a derrotar la rebelión. Y la victoria de Obregón supuso también una depuración de mandos que allanó el camino para que su sucesor, el general Plutarco Elías Calles, avanzara en la institucionalización del ejército. Y aquí hay que decir que Calles contó con el apoyo de un gran secretario que fue el general Joaquín Amaro, que llevó a cabo una organización profunda del ejército. Se enfocó en mejorar la disciplina, en profesionalizar a la tropa y a los oficiales, organizó la educación militar, mejoró la organización interna y la disciplina, logró grandes avances entre 24 y 26, siguieron las reformas después de 26, pero a partir de 26 tuvieron que enfrentar el desafío que planteó la guerra cristera. Sin embargo, la institucionalización siguió durante la gestión de Amaro como secretario. Calles también inició con algo que ha sido muy importante desde entonces, el apoyo de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, al desarrollo nacional. El Ejército apoyó en muchas otras tareas. Calles impulsa una modernización del país, logra fundar el Banco de México en 1925, impulsa un programa carretero muy importante, crea también los primeros bancos de desarrollo del país y el ejército comienza a apoyar en la creación de obras de infraestructura, la construcción de caminos, líneas telefónicas y cartografía. También se trata de recuperar el control sobre el territorio en aquellas regiones más inaccesibles, más rurales. Amaro concebió el ejército como una fuerza con una fuerte presencia en el campo. Recuerden que el país seguía siendo predominantemente rural en cuanto a la destrucción de su población, entre el 80% todavía en los años 20, 70% en los años 30. El cambio se va a dar más bien cuando se acelera la industrialización en los años 40. Y México pasa de ser predominantemente rural a predominantemente urbano ya en los años 50. En 1928, el general Álvaro Obregón intentó regresar a la presidencia con una reforma constitucional para permitir la elección no consecutiva. Resultó ganador de las elecciones, pero fue asesinado ya siendo presidente electo de la República, y eso planteaba un problema porque no había una figura del tamaño del general Obregón que pudiera llenar ese vacío basada en su carisma y en su liderazgo. Y eso fue una circunstancia que entendió muy bien el general Calles para proponer un avance más en la institucionalización del país. La creación de un partido político que tratara de aglutinar a los revolucionarios que quedaban y que tratara de que por la vía política se dirimieran los conflictos y que de esta manera se superara la tentación de sublevaciones cuando había inconformidad en cuanto a la designación de candidatos. El presidente Calles, en su último informe de gobierno, llamó a dar el paso de un país de caudillos a un país de instituciones, a crear este partido, del cual él va a ejercer un liderazgo importante.
Fue llamado desde entonces el jefe máximo de la revolución, actuó como un árbitro político una vez que deja la presidencia de la República. Y bueno, como parte de los arreglos complejos que sucedieron a la muerte de Obregón, había muchos partidarios del general Obregón que incluso veían con recelo al general Calles, se fue muy señalado como, aunque el asesino en principio era un asesino solitario, identificado como un fanático religioso, León Toral, muchos consideraban que había estado implicado el líder obrero y secretario de Industria y Comercio, Luis N. Morones, muy cercano al presidente Calles. Calles, además de que le da la coordinación de las investigaciones a un obregonista, también va a acordar que el presidente provisional que va a asumir la presidencia a partir del 1 de diciembre del 28 y que va a ser el que va a convocar elecciones, sea un civil ligado a Obregón, Emilio Portes Gil, que va a ser presidente provisional de diciembre de 28 a febrero de 30. Es en ese marco cuando ya en marzo de 29 se crea el Partido Nacional Revolucionario. Calles declara el paso de la condición histórica de país de un hombre al de país, instituciones y leyes. Y este Partido Nacional Revolucionario se crea como instrumento para controlar y centralizar el poder político. La creación del PNR es posible gracias en gran medida a la anuencia del ejército. En febrero de 29, los dos candidatos con mayores posibilidades de ser los nominados para contender por la presidencia eran el general Aaron Sáenz y el general ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que aunque tenía una hoja de servicios importante, llevaba muchos años fuera del país desempeñando tareas diplomáticas. Finalmente es designado Pascual Ortiz Rubio. Se lleva a cabo la última rebelión militar, la rebelión del general José Gonzalo Escobar. El general Calles asume temporalmente la Secretaría de Guerra y Marina y encabeza las operaciones militares. Es la última rebelión que puso en peligro a un gobierno nacional, pero fue fácilmente derrotada. Se destacan en esta campaña los generales Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, que van a desempeñar un papel tan importante en el futuro. Y esto marca el fin de las grandes sazonadas y permitió el avance de la institucionalización a través de lo han definido así algunos autores como Hernando Córdoba o Álvaro Matute, precario equilibrio de fuerzas entre ejército y partido. La rotación constante de los generales en las jefaturas de operaciones se utilizó para evitar bases de poder regional que amenazaran al poder central. El presidente Pascual Ortiz Rubio no duró mucho. Al final tuvo conflictos con el general Calles. Esta dualidad entre el presidente de la República y el jefe máximo generaba tensiones. Hubo algunos, como el general Amaro, que siendo muy cercano al general Calles, al final era un hombre institucional y le aconsejó al presidente Ortiz Rubio: bueno, pues usted es el presidente y usted tiene que hacer valer su autoridad. Ortiz Rubio no lo quiso hacer, prefirió hacerse a un lado, renunció. Entra en los últimos 2 años porque era el primer sexenio al que se había convocado después de la revolución. Los periodos en la Constitución de 17 habían vuelto a ser cuatrienales. El último periodo de Porfirio Díaz ya eran sexenales, pero en la Constitución de 17 vuelven a ser de 4 años. En la reforma de 1926, que permite la reelección de Obregón, se establece también que van a ser sexenales los periodos. Entonces el sexenio de 28 a 34 tiene 3 presidentes: el provisional, que es Portes Gil; el constitucional, que es Ortiz Rubio; y el interino, que va a ser Abelardo Rodríguez, que termina el periodo de septiembre de 32 a diciembre de 34. Fue un gobierno muy importante, el de Abelardo Rodríguez, poco estudiado. Con él México logra salir de la Gran Depresión gracias a políticas económicas acertadas. Se crean varias empresas que van a ser importantes para el desarrollo del país. Se impulsa la creación
de nuevos bancos de desarrollo que también van a ser importantes, y se crea el salario mínimo y se escoge como candidato presidencial para el sexenio 34-40 al general Lázaro Cárdenas. El general Cárdenas venía de ser gobernador de Michoacán, había sido secretario, era secretario de Guerra y Marina al momento de ser designado candidato. Había sido secretario de Gobernación, también presidente del Partido Nacional Revolucionario, había tenido una gran cantidad de cargos, y en el contexto en el que se define su candidatura se lleva también un esfuerzo por hacer un programa de gobierno que fue el primer plan sexenal. Y aquí afloran muchas críticas a lo que habían sido los gobiernos desde el general Calles, que habían disminuido el reparto agrario, algo por decir, que trató de reactivarlo. Se había reducido significativamente el reparto agrario, va a ser una de las premisas de Cárdenas, como también lo va a ser el impulsar la organización del movimiento obrero. Esto lo va a confrontar muy pronto con el general Calles. Su estrategia en lo que lleva a la institucionalización del ejército consistió en consolidar la autoridad de la Secretaría de Guerra y Marina, y lleva a cabo un esfuerzo, sobre todo después de la ruptura con Calles, un esfuerzo por reincorporar antiguos generales carrancistas, villistas o que habían participado en la rebelión de la Huertista. Es así como, por ejemplo, llegan a cargos muy importantes el general Francisco de Urquizo, que había permanecido leal a Carranza, que es subsecretario y llega a ser secretario. Es así como regresa a México el exsecretario Enrique Estrada y otros militares que habían estado en el exilio. Lleva a cabo cambios rápidos y estratégicos en las jefaturas militares, sobre todo después de la ruptura con el general Calles, que se dio en dos momentos. La primera fue en junio de 1935, ahí se da una primera ruptura. En 36 se da la ruptura definitiva, cuando de hecho sale del país el general Calles, y va aumentando el control por parte de la Secretaría de Guerra. El final de esta diarquía que se dio entre el jefe máximo y el presidente, pues se consolida, como les decía, en 36, por lo tanto el sale exiliado a California. Poco tiempo después va a neutralizar al último gran cacique político militar, que era el general Potosino Saturnino Cedillo. En el origen había sido miembro de su gabinete, había sido secretario de Agricultura. Después hubo un conflicto, clausuró su escuela de aviación, retiró sus aeroplanos, finalmente envía tropas a San Luis Potosí para conjurar su levantamiento en 1938, y esto marca finalmente el final del periodo de sublevaciones. Da un paso muy importante en la institucionalización del país, en la institucionalización del ejército. En la institucionalización del país transforma el Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana, de ser un partido que estaba integrado por jefes revolucionarios, pasa a un partido integrado por sectores, de los cuales el ejército es un sector, el sector militar, el sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Esto fue clave también, pues, para una alineación de las acciones del ejército al proyecto político del presidente de la República, pero también reorganiza la Secretaría de Guerra y Marina y crea la Secretaría de la Defensa Nacional. La sucesión de 1940 fue una sucesión interesante por muchas razones. El presidente Cárdenas tenía la posibilidad de inclinarse ya fuera por el general Francisco J. Mújica, su secretario de Comunicaciones, con una larga trayectoria política y militar en la Revolución Mexicana. Él había sido constituyente, un diputado constituyente muy activo en el Congreso Constituyente, fue
de los que incidieron en algunos de los artículos decisivos de la Constitución. Estaba el general Juan Andreu Almazán, que había tenido una participación importante, sobre todo, ya más bien a partir de 20, en las rebeliones que hubo, y había participado del lado del gobierno siempre, pero se ha ido distanciando del gobierno de Cárdenas y era apoyado por sectores más bien conservadores. Y estaba el general Manuel Ávila Camacho, que había hecho toda su carrera con el general Cárdenas, que había estado al frente de la Secretaría de Guerra, fue el primer secretario, le toca la conversión en la Secretaría de la Defensa Nacional. Era un militar de carrera más bien administrativa, aunque había participado en algunos hechos de armas, por ejemplo en la rebelión de la Huertista. Le tocó, pues cuando el general Cárdenas es derrotado y capturado por el general Estrada, él le dice al general Estrada pues, que quiere acompañar en todo momento a su jefe. El general Estrada pues, les respeta la vida y los envía con garantías a Guadalajara. Ávila Camacho prisionero y Cárdenas para que lo atiendan. Entonces era un militar con una carrera que sobre todo había estado al lado del general Cárdenas, pero también era un militar muy conciliador, y yo creo que fue una buena designación. El apoyo del PRM, la CTM y la CNC fue decisivo para asegurar la victoria del general Ávila Camacho, aunque sí logró un apoyo importante el general Almazán, sobre todo en las ciudades. El gobierno de Ávila Camacho es un gobierno poco estudiado. Hay quien dice que entre un presidente tan importante en todos los aspectos como Cárdenas y un presidente que fue muy glamoroso como Miguel Alemán, a veces se pierde de vista la importancia de la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Pero Ávila Camacho hizo aportaciones muy importantes al país. Con Ávila Camacho se da el paso final para la institucionalización del ejército, la disolución del sector militar del Partido de la Revolución Mexicana. Al final de su gobierno, el propio PRM se va a transformar nuevamente, su última transformación en Partido Revolucionario Institucional. En 1945, desde el final de la Guerra Mundial, establece que la participación directa de los militares en partidos pone en peligro la necesaria cohesión y que deben permanecer ajenos a la actividad partidista, por lo que a partir de ese momento las Fuerzas Armadas se concentraron en sus funciones constitucionales, quedando abierta la participación política para quienes se apartaran del servicio activo. Otras, bueno, a Ávila Camacho le toca participar en la Segunda Guerra Mundial. Interesante que llame primero como jefe de operaciones militares en el Pacífico al general Cárdenas y como jefe de operaciones en el Golfo al otro expresidente militar más cercano, que era Abelardo Rodríguez, y después al propio general Cárdenas le pide que se haga cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. También el general Ávila Camacho es el creador del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con el general Ávila Camacho comienza la industrialización del país, ya a entrar en una fase mucho más intensa. En un primer momento es una reacción espontánea pues, a la limitación de importaciones que trajo consigo la guerra. Las economías más industrializadas, al estar inmersas en el conflicto y tener que orientar sus aparatos productivos a satisfacer sus propias necesidades bélicas, dejan de producir muchos bienes que pues, por lo mismo no pueden ya exportar a otros países como México, y en México se comienza a ver qué bienes se podrían producir aquí, y así se comenzó a sustituir importaciones de una manera espontánea en estos años. Ya después va a ser de una manera mucho más dirigida y fomentada desde el Estado. También hay que decirlo que como parte de los arreglos del país, cuando entra en la guerra mundial, logra la renegociación más exitosa de la deuda externa que hemos tenido en nuestra historia. Esto es algo poco conocido, pero logramos renegociar la deuda externa al 10% de su valor y se liquidó. Y de hecho, como fuimos superhabitarios durante todo este periodo, México termina la Segunda Guerra Mundial sin deuda y además con reservas muy importantes.
Entonces fue un periodo sin duda de gran importancia, además de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que marca el inicio de la institucionalización de la seguridad social en nuestro país. También se crea la Secretaría de Salud y de Asistencia, actual antecedente de la actual Secretaría de Salud. A la Universidad Nacional Autónoma de México también le fue muy bien. La ciudad universitaria que tenemos hoy fue producto de una expropiación que llevó a cabo el general Ávila Camacho para dotar de terrenos para su construcción en la universidad, y durante su gobierno nos dio la posibilidad de que propusiéramos un proyecto de ley orgánica, que es la que nos rige todavía, que fue aprobada por el Congreso de la Unión sin que se le moviera una sola coma. O sea, fue un presidente muy respetuoso de la autonomía universitaria. Por todo eso es un presidente que vale mucho la pena estudiar. El último presidente militar que hemos tenido. Sin duda, la contribución de la institucionalización del ejército al desarrollo del país fue significativa por muchas razones. La estabilidad generada por la institucionalización militar fue aprovechada para el desarrollo de un Estado activo y emprendedor. O sea, el gasto militar que representaba más de la mitad del presupuesto de 1920 descendió significativamente en estos 26 años, incluso cuando México entró en la Segunda Guerra Mundial. Subió un poquito, pero realmente fue muy poquito. Calles y Maximato impulsaron la creación de instituciones económicas clave para el desarrollo posterior del país. Fue el caso, como ya lo decía, del Banco de México, de la Comisión Nacional de Irrigación, el Banco Nacional Hipotecario. Nacional Financiera se crea ya en los años 30, entre los gobiernos de Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. La centralización del poder económico permitió al gobierno funcionar como un organismo de planificación y coordinación de programas de desarrollo. Y este marco sentó las bases para el crecimiento económico acelerado, que en realidad la recuperación económica venía de 33, como les decía, desde el gobierno de Abelardo Rodríguez. Crecemos bastante con Ávila Camacho y crecemos bastante posteriormente hasta los años 70. Ahí comienza a volverse inestable el crecimiento y a tener ya problemas de financiamiento del desarrollo de la economía mexicana. En conclusión, la reforma institucional militar de 1920 a 1946, que fue llevada a cabo por presidentes que eran militares, o sea, el único presidente que no es militar entre Obregón y Ávila Camacho es Emilio Portes Gil, que fue un interinato de 14 meses. O sea, logró la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. O sea, fueron los propios generales los que emprendieron este proceso. La eliminación de las revueltas militares posteriores a 1929 permitió al Estado enfocarse en la reconstrucción del desarrollo económico, y el resultado fue la estabilidad política, que aunque se desarrolló dentro de un sistema de partido dominante, puso fin a las crisis armadas recurrentes del siglo XIX y principios del XX, formalizando un sistema democrático de sufragio universal, republicano y federal, que fue pues, la excepción de la regla en la América Latina de mediados del siglo XX y hasta allá, muy entrados los años 70 y 80 del siglo pasado. O sea, mientras que hubo conferencias de la OEA en donde el único país en el que había representantes de gobiernos elegidos democráticamente era México. Entonces, sí fueron años muy importantes para el desarrollo del país, y sin duda la institucionalización del ejército fue uno de los factores claves que explican la estabilidad política y el desarrollo de México en estos años. Por eso me pareció que era un tema relevante para venir a exponer en este seminario internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lomelí, rector de nuestra
haga varias preguntas. Vamos a hacer un par de ellas y bueno, agradeceríamos incluso desde su lugar poderlas contestar. Una de ellas nos la plantea el doctor Manuel Balcázar. ¿Qué tanto influyó el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial para que la transición institucional tuviera bajos niveles de fricción y fuera exitosa? Yo creo que sí influyó, sin duda. La Segunda Guerra Mundial fue un momento que fue muy bien aprovechado por el presidente Ávila Camacho al convocar a la unidad nacional. De hecho, hay una foto histórica en donde están los expresidentes vivos convocados por el presidente Manuel Ávila Camacho en 1942 afuera de Palacio Nacional. Era la primera vez que se saludaban en más de 20 años el general Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, que había regresado al país durante el gobierno de Cárdenas. Era la primera vez que se saludaban en 6 años, desde que había salido del país el general Calles, el general Cárdenas y el general Calles. Entonces ahí estaban los presidentes que quedaban de los gobiernos convencionistas. Estaba de la Huerta, estaba Calles, estaba Portesí, estaba Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas y el propio presidente Ávila Camacho. Creo que también pesó mucho en el país la idea de que primero la unidad nacional era importante para enfrentar la guerra, pero segundo que la unidad nacional sería también importante para enfrentar el orden de la posguerra. Ya se veía que Estados Unidos emergía como la gran potencia vencedora, que nosotros estábamos en su zona de influencia y que había que estar unidos para enfrentar ese nuevo desafío. Y ya se veía venir lo que 3 años después del final de la Guerra Fría Winston Churchill denominó la caída del telón de acero y el inicio de la Guerra Fría. Entonces, creo que la Segunda Guerra Mundial es un factor importante para promover la unidad nacional, pero también para buscar una transición institucional mucho más pacífica que se va a dar incluso ya en la transición a la presidencia de Miguel Alemán. Hay la teoría de que los generales Cárdenas y Ávila Camacho jugaron un papel muy importante en moderar la sucesión de 1952. Hay la hipótesis de que el licenciado Miguel Alemán coqueteó con la idea de reelegirse, de ampliar su periodo, y que esto no fue posible por la oposición de los expresidentes, y que también influyeron en que su sucesor no fuera el que a él más le hubiera gustado. O sea que se hicieron a un lado, pero ejercieron todavía un papel importante en asegurar la transición del país. En ese sentido, creo que vale la pena analizar ese papel que jugaron ambos expresidentes. Gracias por su respuesta, doctor. Como usted concluyó, el desarrollo se puede considerar como un resultado de todos estos conflictos de la Revolución Mexicana. La pregunta del mayor y doctor Juan Silvestre Vargas es que si en el devenir histórico las Fuerzas Armadas se constituyen como un pilar para la consolidación y desarrollo del Estado mexicano, desde su visión, ¿qué impacto genera el incremento de actividades del personal militar en los proyectos estratégicos del gobierno? Yo creo que la participación del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general, también la Marina, en los proyectos estratégicos, ha venido a llenar vacíos que desafortunadamente dejaron las reformas económicas de los últimos años, que redujeron la capacidad de ejecución de proyectos por parte del Estado mexicano. Se desmantelaron muchas áreas de planeación, muchas secretarías de Estado, incluida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, y creo que en ese sentido pues las Fuerzas Armadas permitieron llenar esos vacíos, y yo creo que eso es bueno en tanto que apoyan el desarrollo del país. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas y si nos lo permite, doctor, se las haremos llegar a su equipo para que
No sin antes agradecerle, por supuesto, esta extraordinaria plática, conferencia magistral, y pediría a nuestros asistentes darle un reconocimiento a nuestro rector. Obsequio por parte de nuestras autoridades, el rector de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional hará entrega del reconocimiento. Se les solicita ponerse de pie. Defensa.